El síndrome de intestino irritable, mejor conocido como colitis, es un trastorno funcional crónico del tubo digestivo. Sus síntomas principales son el dolor, molestia e hinchazón abdominal y la alteración del hábito intestinal. El síndrome del intestino irritable es el trastorno gastrointestinal más frecuentemente diagnosticado y la segunda causa de absentismo laboral tras el resfriado común. Entre el 10 al 20% de la población experimentan síntomas de síndrome de intestino irritable a lo largo de su vida, aunque solo un 15% de los afectados consultan a un médico por ello. La naturaleza crónica del síndrome de intestino irritable y el reto que supone controlar sus síntomas puede ser frustrante tanto para los pacientes como para los médicos. El intestino irritable es causado por contracciones anómalas del colon y del intestino delgado. Las contracciones vigorosas del intestino pueden causar calambres, que se tratan con antiespasmódicos y fibra. Sin embargo, las contracciones anormales no explicarían el síndrome del intestino irritable en todos los pacientes, y no está claro si las contracciones son un síntoma o la causa del desorden. El síntoma principal del síndrome de intestino irritable es el dolor abdominal, acompañado de cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones, presentando episodios de diarrea o estreñimiento. Es un trastorno crónico que se caracteriza por periodos de exacerbación que alternan con periodos de remisión de los síntomas. Su prevalencia se sitúa en un 5 al 15%. Es más habitual en adultos jóvenes y empieza a disminuir a partir de los 50 años. El dolor abdominal puede ser difuso o localizado en mi abdomen inferior de moderada intensidad que se alivia tras la defecación y suele relacionarse su comienzo con la ingesta de algún alimento. Para enfrentar el problema podemos distinguir uno con actuación en los hábitos de vida y otro desde el punto de vista farmacológico, de los cuales existen multitud de fármacos que su gastroenterólogo le irá indicando según los síntomas que presenta. Se puede emplear combinando fármacos según los síntomas predominantes, pero siempre es importante asistir al médico si usted presenta cualquier molestia en su cuerpo, para así poder tener un cuerpo lo más saludable posible. ¿Cómo están, amigos de Por Tu Bienestar? Qué gusto saludarlos. Como siempre, un programa donde tocamos temas de interés que tienen que ver con el mundo de la salud y obviamente la calidad de vida, con los expertos, con los especialistas, como el doctor Quintín Héctor González Contreras, que estamos aquí en su consultorio del Hospital HMG, y vamos a platicar de un tema muy importante, un tema que es básico. ¿Por qué? Porque, híjole, la colitis, el síndrome del intestino irritable, debe de tener otros nombres, pues es algo muy común entre todos los mexicanos por muchas causas que ahorita las va a comentar el especialista. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, doctor. Qué buen tema, vamos a tocar hoy porque, bueno, como todos, pero este es un tema que es necesario tocarlo porque hay mucha confusión con esto de la colitis, con los síntomas, con los tratamientos y con la automedicación también, porque se ve muy sencilla la cosa, pero no es tan sencilla como parece, doctor. ¿Qué opinas? Efectivamente, mira, el síndrome de intestino irritable tiene varios nombres. Se llama también colitis nerviosa, colon espástico, sí, colon irritable, intestino irritable. Son básicamente los nombres más conocidos, ¿no? Sí, doctor. O colitis simplemente. Es muy común, es algo que desgraciadamente por la calidad de vida que actualmente llevamos aquí, la mayoría de la gente citadina, pues llevamos un nivel de estrés probablemente más alto, mucho más que en provincia. Sí. ¿No? Ahorita que platicábamos de tu departamento allá en Acapulco, pues obviamente los lugares de ese tipo son más tranquilos. Sí, está más tranquila la cosa. De alguna manera hay menos tensión, aunque también la seguridad no solamente aquí en la Ciudad de México ha incrementado la inseguridad, también en otras zonas de provincia, pero bueno, al final del día es uno de los factores, el estrés. Yo diría que el 50% de los condicionantes de intestino irritable es por estrés y otro 50% por factores de alimentación. De acuerdo. Y dentro de los factores de alimentación, pues influye la comida con alto contenido de irritantes, sí, las comidas muy condimentadas, que bueno, desafortunadamente la
comida mexicana, pues así es. La gran mayoría de los alimentos que consumimos pues incluye picantes, condimentos que en un momento generan irritación del estómago, de la mucosa del tubo digestivo. Y por otro lado, las manifestaciones no son específicas. ¿Qué quiere decir esto? La colitis o intestino irritable es un diagnóstico de exclusión una vez que hemos descartado cuestiones orgánicas. Desafortunadamente, la automedicación, como ya mencionabas, la recomendación del familiar, la vecina, sí, en fin, a veces confunde y retrasa el diagnóstico. Sale hasta contraproducente también. Por supuesto, porque puedes tener manifestaciones de algo muy delicado, ¿sí?, como un cáncer de colon, o y se pierde de vista el problema como divertículos o apéndice, y en muchas ocasiones son mal diagnosticados o maltratados o modificada la evolución, y de repente nos toca ver pacientes que son interpretados como una colitis y que llegan 10 días después o 2 semanas después con un apéndice complicado, por ejemplo. De acuerdo. Y en el mejor de los casos, si se localiza la lesión, el absceso, pues lo operamos y le va bien, pero a veces puede generar una peritonitis generalizada. Entonces, un dolor abdominal puede ser algo muy delicado. Si no es cualquier cosa, ya hay que checar. Un dolor abdominal que no es el que normalmente venías padeciendo, o que es algo que no te había sucedido, que es algo súbito, debes de prestarle atención. Puede ser que a lo mejor sea una simple infección, una gastroenteritis, pero tienes que ir con un especialista, con un médico calificado, que te evalúe, que te descarte, que no tengas una situación más grave. Y si estamos en el contexto de que nada más es una colitis, entonces ahora sí se puede dar el tratamiento con medicamentos, cambios en la alimentación, cambios en los hábitos de nivel de estrés. Sí. En muchas ocasiones es la ocupación lo que te condiciona estas cosas. Hay gente que trabaja en empleos de alta presión, por ejemplo, gente que se dedica al diseño de las medidas de seguridad de bancos, o gente que trabaja con nosotros, los médicos. Sí, también, claro. Y que de repente tenemos pacientes muchas complicados, casos graves, todo el mundo. Y eso te genera una alteración en tu estado. Sí, la ansiedad, el estrés, todas estas manifestaciones que se dan, pues sí, a la larga trae esas complicaciones. Pero bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poco más el tema, doctor, si estás de acuerdo. Es importante todo esto que comentas, porque pues sí, muchas veces se confunden las situaciones, ¿no? Y el cuadro clínico hay diferencias, aunque se vea muy común, ¿no? Doctor, hablemos de la sintomatología general. O sea, ya dijiste que el estrés es un punto que puede ser hasta el 50% de la causa de la colitis o el síndrome del intestino irritable, entre otros nombres. Pero yo veo que también las personas que nos padecemos, porque a mí me pasa, la verdad, y te puedo hacer que es por el estrés más que otra cosa. Pero bueno, eso ya lo valorarás tú cuando me veas, pero sí veo que lo primordial es que también se te infla el estómago, lo traes bien, o sea, aparte de que traes mucha acidez, traes retortijones y ¿cómo se llama? La hinchazón del estómago. ¿Qué hay de eso? Sí, mira, hoy día, desde hace varios años, hay algo que se llaman criterios de Roma. Criterios de Roma. Que fueron descritos en reunión de expertos justo en esta ciudad. Y entonces, hoy día manejamos los criterios que se llaman de Roma 4, porque es la cuarta generación o la cuarta reunión de expertos. Sí, doctor. Y en esos criterios se manejan varias cosas, entre ellos el dolor abdominal. Es un dolor abdominal que puede ser como tipo cólico, retortijón, que generalmente mejora cuando vas al baño. Después de la evacuación sientes una mejoría de ese dolor. Ese es uno de los parámetros que generalmente se debe de presentar en al menos el 20% de las evacuaciones durante las últimas semanas o los últimos meses. Otro aspecto importante es que en ocasiones el intestino irritable puede tener predominio de estreñimiento o puede predominar la diarrea.
Entonces puedes tener O sea, los dos cuadros, estreñimiento y diarrea, ¿puede ser cualquiera de los dos? Puede irse hacia un extremo o hacia el otro. Hay pacientes que se quejan de evacuaciones disminuidas de consistencia, así como flojitas, pastosas, y hay pacientes que predomina el estreñimiento. Pero ojalá todo fuera así de sencillo. Claro. Porque hay pacientes que tienen las dos cosas. Entonces, ahí eso complica mucho el manejo, porque si tú eres un paciente con estreñimiento, pues te doy laxante, te doy procinéticos y con eso mejoras. Pero si es un paciente que alternas estreñimiento y diarrea, pues si vienes y te doy laxante, te voy a empeorar la diarrea. Sí, está más Si te complicado. doy medicamentos antidiarreicos, te empeora el estreñimiento. Okay. Y esos hay una buena cantidad de pacientes. Entonces no siempre es un cuadro característico o de predominio de diarrea o de estreñimiento. En muchas ocasiones, unos días tienen diarrea, otros días tienen estreñimiento, y son los pacientes de más difícil manejo. Ok, vamos a seguir platicando de esto porque es la parte medular aquí de este tema. Bien, seguimos en tu programa Por Tu Bienestar. Acuérdense que aquí los expertos siempre transmiten información de vida. ¿Para qué? Para mejorar precisamente su calidad de vida. Seguimos en comunicación y en información continua. Bien, ya estamos aquí de regreso. Estamos en el Hospital HMG, en la Clínica de Gastroenterología Integral, Nutrición y Obesidad, que dirige el doctor Quintín Héctor González Contreras. Bueno, aparte de que la dirige, tiene un equipo de especialistas y es presidente de la Sociedad Médica del Hospital HMG. Platícanos un poco del hospital, doctor, y de lo que tienen aquí en esta clínica. La clínica, como hemos platicado en otras entrevistas, somos un grupo multidisciplinario de especialistas enfocados en las enfermedades gastrointestinales o del tubo digestivo, sí, donde hay especialistas de hígado que se llaman hepatólogos, hay gastroenterólogos clínicos, gastroenterólogos quirúrgicos, especialistas de colon, recto y ano, especialistas en fisiología digestiva o motilidad. Hacemos también estudios de ultrasonido endoanal, endorrectal, colonoscopía, endoscopías avanzadas, ultrasonido, en fin, todo el espectro de diagnóstico para poder integrar adecuadamente el diagnóstico y también brindarle el tratamiento adecuado al paciente. Excelente. Básicamente, dentro de las instalaciones del hospital, pues contamos con todas las especialidades hoy día, con un grupo importante de médicos, tanto en la torre de consultorios como dentro del hospital, de tal manera que podemos brindarle atención de alta especialidad en enfermedades cardiovasculares. Tenemos equipos de última generación para estudios de radiología. Sí, doctor. Contamos es un hospital híbrido que recibe tanto pacientes COVID como no COVID desde el inicio de la pandemia, con muy buenos resultados, una unidad especializada de cuidados intensivos, unas endosuites para cirugías laparoscópicas de alta especialidad. En fin, creo que el hospital está cumpliendo 13 años, paulatinamente ha ido creciendo, tenemos unas instalaciones de primer nivel y nos estamos preparando actualmente para el primer Congreso de Sociedad Médica durante el mes de octubre, 21, 22 y 23 de octubre. Hemos preparado un programa científico de alta calidad, con varios simposios de diferentes especialidades y ponentes también internacionales de alta y de reconocida calidad académica, de tal manera que creemos que va a ser un evento científico muy relevante para nuestra sociedad médica. Doctor, pues excelentes noticias que presenta el Hospital HMG y obviamente servicios que tiene disponibles para todo las personas que quieran acercarse a consultar y a asesorarse y a atenderse, sobre todo en un lugar que tiene todas las condiciones adecuadas y obviamente el equipo técnico y equipo de especialistas, por supuesto. Vamos a seguir con el tema del síndrome del intestino irritable, doctor, ¿te parece? Claro. Nos quedamos en el bloque pasado de que, bueno, el estrés es uno de las causas.
obviamente la inflamación y las evacuaciones, pero las evacuaciones hay ciertas dudas en ese sentido, porque comentaste que puede ser evacuación, o sea, puede ser una diarrea completa, o puede ser el opuesto, el estreñimiento. No dudas, sino que el cuadro clínico del paciente puede tener predominio de Predominio, diarrea o predominio de estreñimiento. Sí. Entonces, cuando un paciente está a cualquiera de los dos lados, es relativamente un poco más fácil el manejo, pero hay pacientes que tienen alternancia del estreñimiento con la diarrea. O sea, unos días tienen evacuaciones flojitas y otros días tienen estreñimiento. Sí. Ahí el manejo se convierte más complejo porque si le damos medicamentos para un lado, lo llevamos al otro extremo. ¿Y qué hacer ahí? Pero sí hay forma de poderlo tratar. Sí hay forma, hay que alternarle medicamentos y el paciente paulatinamente va identificando. Muchos pacientes preguntan, ¿me puede dar una dieta, una receta para el intestino irritable? La verdad es que aunque hay dietas, no todas se aplican como una receta de cocina para todos los pacientes. Sí, son individualizadas. Son individuales, como bien mencionas, y el paciente tiene que identificar qué alimentos son los que le generan más síntomas. A veces se suma además la presencia de divertículos, por ejemplo, entonces a veces hay que darles ciclos de antibióticos durante periodos cortos, antibióticos intraluminales, para disminuir la carga de población bacteriana. Otras ocasiones tienen problema de deficiencia de lactasa, entonces también hay que quitar los lácteos. Entonces es un problema multifactorial, no es una situación de causa-efecto como en otras más predecible. Como la apendicitis, bueno, se te inflamó la apéndice, te la quitamos y se acabó el problema. No, aquí como es un problema multifactorial donde 50% es la condición, personalidad y estrés, y otro 50% factores ambientales, la dieta y otras cosas, pues no es sencillo. No es sencillo. Entonces el manejo es diferente, doctor. Multifactorial. Y hay pacientes que incluso pues tienen que cambiar hasta de ocupación, porque como mencionaba en el bloque pasado, si el tipo de trabajo al que te dedicas te está generando demasiada presión desde el punto de vista laboral, tienes que modificar ese entorno, porque de lo contrario vas a continuar con el mismo. O sea, que en resumidas cuentas, este tipo de padecimiento requiere de un tratamiento individualizado y no es tan, me refiero a hay que cambiar muchas situaciones y no es curable, o sea, es tratable. Es tratable, lo acabas de mencionar, podemos decir que es una enfermedad crónica que el paciente debe de aprender a vivir con ella. Qué bueno que comentes. Enfermedad crónica, así lo catalogas. La puede en un momento mantener, digamos, estable, en remisión o sin mucha sintomatología. Sí, mucho depende de la personalidad del paciente. Son pacientes a veces que nosotros conocemos como una personalidad tipo A, es decir, que son muy aprensivos, muy obsesivos en varios aspectos, y eso no les beneficia desde el punto de vista de este padecimiento. Hay pacientes que son más tranquilos y entonces ahí las modificaciones en la dieta es la clave para el éxito del tratamiento. ¿No? Y a veces claramente identifican que si comen determinadas ensaladas, porque muchas leguminosas, verduras, lechuga, brócoli, propiamente frijol, haba, lenteja, garbanzo, generan mucha distensión. Entonces el paciente aprende a identificar esos alimentos. Entonces cuando identificas y los vas quitando de tu dieta, pues eso hace que tengas una mejoría en los síntomas. También a veces se dan cuenta que si consumen determinado tipo de alcohol, el vino tinto en algunos pacientes les genera más irritación, más molestia. También hay muchas personas sufren de acidez. ¿Eso es parte de la colitis o es otra cosa? No, eso es reflujo o hiperacidez, gastritis. ¿Qué es una consecuencia? ¿Que puede ser? No es una consecuencia, una cosa no excluye la otra. O sea, tú puedes tener problema de hiperacidez, de gastritis y de reflujo y además tener síntomas de colitis o tener problema de cálculos en la vesícula que te puede empeorar la digestión, pero tu problema principal puede ser la vesícula y después quedarte con sintomatología de síndrome intestino irritable. Eso es muy importante aclararle a los pacientes porque a veces les dicen todo está relacionado porque tienes piedras en la vesícula y se operan y siguen teniendo molestias digestivas porque además tenían intestino irritable. Entonces, no siempre se van a quitar todas las molestias con un procedimiento o con una cirugía. Hay que llevar seguimiento continuo.
Si son pacientes que habitualmente requieren un apego, a lo mejor no los vamos a estar viendo cada semana, pero sí periódicamente. Y como te mencionaba, dependiendo de la edad, es muy importante descartar causas orgánicas. ¿Cómo vamos a descartar que no sea un problema funcional versus un problema orgánico? Con un estudio que se llama colonoscopia. Vamos a hablar de esto en el siguiente bloque, ¿te parece? Porque es la parte medular, como todo lo que has comentado. Bien, vamos a un corte. Recuerden, por tu bienestar, espacio de salud, calidad de vida. Tema es el síndrome del intestino irritable, colitis, comúnmente se le denomina. Esto es por tu bienestar, recuerden, los expertos, los especialistas, aquí transmiten y tocamos temas que tienen que ver pues, con su vida como tal. Y seguimos con esto de la colitis y todo lo que conlleva la colitis y bueno, pues definitivamente pues hay que prevenirla, pero pues para primero conocer exactamente cómo está el cuadro clínico, doctor. Sí, mencionaba hace unos momentos que es muy importante, dependiendo de la edad del paciente. Sí, doctor. Si un paciente arriba de 45 años o con antecedentes de cáncer de colon en la familia, hay que proponerle una colonoscopia para descartar problemas orgánicos. Sí, doctor. Entre más edad, mayor riesgo de divertículos, de tumores. Entonces, una vez que descartamos que no hay patología orgánica, sí, doctor, el tratamiento, pues, en gran medida será modificación de los hábitos de alimentación, disminuir irritantes, disminuir tabaco, alcohol, cigarro y mejorar una alimentación balanceada, más saludable, que disminuya esa cantidad de alimentos que son irritantes para el intestino e identificar, como mencionaba, no hay como tal una receta de cocina a la cual nos vayamos a pegar. Hay guías, hay recomendaciones de qué alimentos son los que provocan mayor sintomatología y qué alimentos son los que provocan menos. Entonces, uno como paciente debe de identificar si te cae mal el huevo, si te cae mal la leche, si son las leguminosas, si son las ensaladas, e irlos quitando de tu dieta. Sí, sí, sí. Y por supuesto que hay medicamentos, hay múltiples medicamentos hoy día en el mercado y muchos se consiguen de manera libre, así como tomamos el omeprazol para la gastritis. Pues también hay muchos medicamentos para colon irritable que en general lo que hacen son disminuir la sensibilidad a nivel de los receptores de calcio. Entonces tenemos calcio antagonistas o tenemos medicamentos antiespasmódicos. Entonces nos puede funcionar desde la buscapina simple, desde la mebeverina. Los derivados que mejor funcionan tal vez sean los que vienen combinados, porque muchos pacientes se quejan de distensión, de gas. Entonces la simeticona combinado con bromuro de pinaverio, con trimebutina, con bromuro de utilón, con el que me digas, generalmente va a haber una mejoría. Sí. Pero con el paso de los días, con el paso de las semanas, otra vez. El problema es que hacemos un fenómeno que se llama taquifilaxia, es decir, nos volvemos como resistentes al medicamento. Y entonces es muy común que este tipo de pacientes tengamos que combinarles 2 medicamentos o hasta 3. Y como mencionaba, si tenemos alternancia de estreñimiento y de diarrea, son los pacientes de más difícil manejo. Los pacientes que se van hacia uno de los dos extremos, pues los manejamos con medicamentos, si es tránsito lento, con medicamentos que ayuden a que mejore el movimiento, con procinéticos, y si es diarrea, pues con medicamentos antidiarreicos, o hay otro medicamento para intestino irritable que contiene la amibudina, que específicamente ayuda al paciente cuando predomina la diarrea, y ya tenemos establecido el diagnóstico de colon irritable. Entonces, lo más importante yo diría que es descartar patología orgánica. O sea, que los síntomas no sean por un cáncer, por divertículos, por alguna zona de estrechamiento, incluso colon infeccioso. Hacer estudios, como me preguntaba, si no valía la pena hacer estudios de laboratorio. De entrada no, pero si no mejora el paciente, sí hay que hacerle coprocultivos, coproparasitoscópicos, desparasitar al paciente, darle ciclos de antibióticos por corto plazo para disminuir la flora bacteriana, pero también hoy día hay muchos estudios en los cuales las alteraciones de la microbiota
también te perpetúan la sintomatología, entonces tampoco es del todo adecuado estarles dando ciclos prolongados de antibióticos. Sí beneficia a los lactobacilos, pero también tenemos que ser cuidadosos en qué tipo de lactobacilos le vamos a dar. Las cepas acidófilas son las que sí ayudan, pero si le das otro tipo de cepas puede ser que incluso empeore la sintomatología. Entonces es un tema muy, muy amplio, es bastante complejo en estabilizar bien al paciente en sus síntomas, y como te comentaba, muchas veces depende de la personalidad, y los pacientes que sí se disciplinan, que modifican sus hábitos, les va bien. Hay mejoría. Les va bien, y hay pacientes que incluso pueden suspender el tratamiento por periodos largos de tiempo, y que saben que cuando transgreden la dieta, cuando van a una reunión, ya saben qué tomar. Exacto. Saben que la van a pasar mal, ¿no? Que se consumieron determinados alimentos, mole, adobos, picante y demás, van a estar con sintomatología algún tiempo, algunos días. Eso es importante en la identificación de los factores para que exista un mejor control de los síntomas. Un mejor control de los síntomas. Pues definitivamente, doctor, hay que pues tenerlo en cuenta, porque sí es algo que no se le toma a veces mucha importancia, como lo hemos platicado, ¿no? Y en varios de las, sobre todo en muchas de lo que tú manejas, ¿no? O por pena también, no sé. Aquí en este caso no creo que sea por pena, pero sí, no sí, es pena, pero sí la alimentación, lo que dices, el estrés, hay que bajarle los decibeles al estrés. ¿De qué manera? Yo creo que muchos pacientes se acostumbran también. Ajá. Se acostumbran a vivir con el abdomen inflamado, distendido, a tener muchos gases, y a veces sí me ha tocado ver conflictos un poquito hasta familiar, ¿no? De pareja. Sí, ya viene la esposa o viene el esposo, pues porque ya eso está generando problemas de que pues es demasiadas los gases, demasiadas las flatulencias. Pásate para allá, dando relaciones maritales que se van conflictuando. Entonces sí llega un punto en el que puede ser algo que te modifique o te altere tu calidad de vida, y es cuando ya buscan de manera más urgente la atención médica. La atención médica. Y bueno, muchas ocasiones pues les da los tratamientos. Muy importante que entiendan que esto es como la hipertensión, como la diabetes, que estamos hablando de un problema que se controla, pero hasta la fecha no hay ningún medicamento que logre quitar por completo los síntomas. Claro. No es curativo el tratamiento en este momento, es totalmente controlable los síntomas. Sí, pueden entrar en periodos de remisión, a veces incluso prolongados, que no tengan ninguna sintomatología, pero el intestino es susceptible, tiene memoria y pueden volver a reaparecer los síntomas. Sí, entonces aquí lo ideal es pues buscar una alimentación adecuada, ¿no? En este caso, asesorarse con nutriólogos, con especialistas. Sí, justo lo que me preguntabas hace 2 bloques. El objetivo de tener un manejo multidisciplinario es también, pues, un especialista no maneja todo. Se lo vas canalizando, diferentes especialidades. Sí. Y aquí en la clínica es lo que hacemos: el manejo de las dietas, el manejo del peso, lo ven las nutriólogas, que son gente especializada justo para adecuarte tu dieta, porque las dietas pues, no son cualquier cosa, para ¿no? todos. O sea, la dieta tiene que ver tus hábitos, tu peso, tu talla, qué predomina, si grasa, si comes muchos carbohidratos. O sea, te tiene que hacer una evaluación. No, por eso tienes Pero hay que empezar con hacerse estudios, ¿verdad? Por eso tienes que buscar atención con el especialista adecuado. Y el manejo multidisciplinario, y te voy a decir, en casos de intestino irritable muy severos, a veces incluso hay que mandarlos al psicólogo para el manejo del estrés. O sea, no es una situación sencilla. Tan sencilla. ¿Hay cirugía para esto? No, el intestino irritable no se opera. No se opera, ¿no? Si se operara, tal vez ya sería curativo, pero no hay un procedimiento para el intestino irritable. Solamente es tratamiento, digamos... El tratamiento es totalmente médico, ¿no? Y medidas higiénico-dietéticas, y a veces también apoyo psicológico, pero no. Doctor, pues un placer siempre platicar de temas que tienen que ver con la calidad de vida y la información que tú comentas. ¿Con qué concluyes? Concluyo con lo que mencioné hace algunos minutos. Un dolor abdominal puede ser algo muy delicado,
hay que buscar por lo menos una primera evaluación con un especialista calificado para que descartemos situaciones más graves. Sí, una vez descartada la gravedad, nos podemos ir un poco más tranquilos, pero tampoco hay que acostumbrarse ni al dolor, ni a la distensión, ni a los gases. De acuerdo. Debe haber una causa por la cual estamos produciendo esa sintomatología. Doctor, gracias. Seguimos en contacto y recuerden, aquí estamos para ustedes y para todo el auditorio. Recuerden, por tu bienestar, la cita es con nosotros en la semana, donde hablamos de temas que tienen que ver con su vida, calidad de vida.